Buenas tardes nuevamente, jóvenes. Un gusto de tener esta posibilidad de compartir nuevamente espacios de aprendizaje. Ya estamos próximos al cierre de lo que es el módulo, a pesar que estamos iniciando el mes, pero vamos a estar aprovechando eficientemente todo el tiempo que disponemos para poder afianzar los aprendizajes. En ese sentido, yo quisiera volver a pedirles, ¿verdad?, de que fortalezcamos un poco más la participación de tal manera a que podamos interactuar más y eh, con propósitos de aprendizaje, que es lo que pretendemos, y eso va a redundar también en beneficio de ustedes en el sentido de que van a acumular un mayor puntaje en las evaluaciones, ¿verdad? Y bueno, hoy vamos a iniciar con una corriente la cual se denomina positivismo, ¿sí? Ahí le vemos al filósofo Isidore Maria Auguste Francois Xavier Conte. Por cuestión de lingüística lo leo en castellano, ¿verdad? En francés tendrá su pronunciación, más conocido como Augusto Conte, ¿verdad? Tiene un nombre un poco extenso, pero nosotros vamos a llamarlo como Augusto Conte. Bueno, ¿de qué trata esta corriente? Es para que podamos contextualizarnos y familiarizarnos ya eh, con lo que vamos a estar estudiando. Positivismo, el positivismo es una corriente en la que descarta el empirismo, el racionalismo y otras corrientes, e inclusive la filosofía misma, para dar lugar a un nuevo tipo de conocimiento que es el conocimiento científico. Entonces, el positivismo es sinónimo de conocimiento científico, ¿sí? Es para que podamos hacer una vinculación entre este nuevo término y el término ciencia que ya lo conocemos. Pero, ¿dónde se da esta ciencia? Esta ciencia inicialmente se dio entre la colectividad, entre las personas, y a la cual hoy día nosotros lo llamamos sociología. Es decir, que el hecho científico se da con el hombre. Entonces, la sociología es también un área del conocimiento que estudia al hombre como ser social, también estudia los fenómenos sociales, pero desde el punto de vista de la ciencia. Y ahí vemos el conocimiento científico como modelo de saber, ¿sí? Entonces aquí ya no vamos a hablar de empirismo, de racionalismo, sino que vamos a hablar de positivismo, de un conocimiento científico que se da dentro de la sociología. En el ámbito científico de las ciencias humanas, nosotros vemos que todo puede llevarse al campo de la investigación. Pero ¿qué es lo que se investiga? Se investigan los hechos sociales. Si ustedes rememoran un poquito algún trabajo de investigación realizado en el colegio, alguna investigación dentro de las ciencias sociales, van a ver que le estudiaron por una parte al hombre o a un hecho social o a un fenómeno social que puede ser comprobado a través de la ciencia. Entonces aquí descartamos un poco también las cuestiones metafísicas que no lo podemos llevar al campo de la ciencia por lo que no puede ser demostrado, ¿sí? Bien, aquí vemos una frase: el amor como principio, el orden como base del progreso, como meta. En el escudo del Brasil encontramos esta frase, pero un poco más reducido, con la expresión orden y progreso. Orden y progreso que tiene que darse dentro del ámbito de la sociología. Muy bien. Aquí yo voy cambiando la diapositiva. Por favor, si me dicen si a ustedes también ahí
¿Ya pueden visualizar el cambio? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, muy bien. El positivismo y la sociología, el conocimiento científico como el modelo del saber. Entonces, para subrayar y dar énfasis, ¿qué es positivismo? Es el conocimiento científico como modelo del saber. Es decir, que dejamos de lado todas las corrientes vistas hasta ahora para llegar a un nuevo tipo de conocimiento que es el conocimiento científico. Y sabemos que el conocimiento científico tiene un objeto propio, tiene su método y todas las características que debe poseer una ciencia. ¿Sí? Ya hemos visto su nombre, Augusto Comte. Él nació en Francia, vivió entre los años 1798 y 1857 y es considerado padre de la sociología. Vamos a ver qué denominación le puso inicialmente para que hoy ya lo podamos conocer con este nombre. Y sociología se estudia dentro de las ciencias sociales. En el sistema educativo, por ejemplo, en el colegio, en ciencias sociales, está como una disciplina. ¿Y qué estudia la sociología? Estudia al hombre como ser social, estudia los fenómenos sociales y todo lo que ocurre en la sociedad y al que tiene como protagonista, al hombre, ¿verdad? A quien lo tiene como protagonista. Aquí vemos algunas de sus obras. Es importante siempre tener presente también sus obras porque suele aparecer en el examen. Curso de filosofía positiva, sistema de política positiva. No nos detenemos eh, para ver al interior de las obras, pero sepan ustedes que todo lo que nosotros vemos en todas estas descripciones vistas están en sus obras, pero en el examen no nos van a pedir en qué obra se encuentra, por ejemplo, determinado tema. Así que por ese lado no hay de qué preocuparse. Sí debemos tener presente sus obras. Muy bien, vamos a ver cómo Comte clasifica las ciencias. Las 6 partes de la filosofía positiva. Fíjense, hasta aquí sigue llamándose todavía filosofía positiva. Es decir, la filosofía que va migrando ya hacia la ciencia. Encontramos las matemáticas, la astronomía, que existen, ¿verdad? Desde la antigüedad. Encontramos que Pitágoras ya tenía bien avanzado algunas fórmulas matemáticas, todo era número. También ya eran astrónomos en esa época. La física nace en el siglo XVIII, la química comienza con Lavoisier, la biología nace con Bichat, bueno, estos son apellidos, ¿verdad? De los pioneros. Y la sociología o física social con Augusto Comte. ¿De qué se ocupa la sociología o física social? Se ocupa de la sociedad humana, sus leyes y procesos y cambios de evolución. Bien, como podemos ver, la sociedad ha sufrido una transformación dentro de todo lo que es el proceso dialéctico del devenir. Hubo muchos cambios, civilizaciones que sucumbieron y otras que nacieron, cambios de gobierno, cambios de estilos de gobierno, cambios de pensamientos, corrientes que influyeron en la sociedad. Entonces, todo eso Augusto Comte lo vio como una manera en que puede ser abordado desde el punto de vista sociológico. Es decir, decía él, podemos estudiarlo al hombre y a la sociedad desde el punto de vista sociológico. Veamos aquí las características de la filosofía positiva. Encontramos aquí tres variables. Uno, la teología y la filosofía son parte de un pasado en que inmadura la razón y se hace necesaria una nueva ciencia de lo social. Profe, Sí, sí, te permiso. escucho. Sí, ¿Qué vendría siendo la teología? bueno, sí. La teología estudia a Dios,
La palabra teo significa Dios, logía significa ciencia, estudio y tratado. Los sacerdotes, o sea, dentro del el clérigo, los sacerdotes, pastores, todos los que se dedican a Dios estudian teología. Pero me refiero a esas personas que dedican su vida a Dios y estudian. Para ser sacerdote, por ejemplo, se tiene que pasar por la teología, ¿sí? Estudios sobre Dios. Bien, entonces la teología nosotros lo hemos visto con la patrística, con San Agustín de Hipona, y también con la escolástica, con Santo Tomás de Aquino. Ellos eran teólogos. Todo el tipo de conocimiento que ellos maduraban eran conocimientos productos de la revelación. Y para que haya revelación se necesita fe y razón, según esos filósofos estudiados, ¿verdad? Y todo eso se da dentro del ámbito de la teología. Gracias por preguntar. Si hay alguna palabra que no comprendamos, entonces eh, intervengamos y hagamos la pregunta. Hola, profe. Hola. Yo quisiera preguntar empirismo. Sí, empirismo. Perfecto. Vamos a llegar ya ahí, al empirismo. Perfecto. Voy a estar aclarando esa parte, pero vamos a utilizar el método socrático. Según Sócrates, para llegar al conocimiento tenemos que plantearnos algunas preguntas para que puedan hacer esa verdad. Entonces, la pregunta es empirismo. Y yo le devuelvo un poquito acá a la audiencia, a todos los que están escuchando. ¿Qué es empirismo? Es una corriente que ya lo hemos estudiado. ¿De qué trata el empirismo? A ver, si alguien me puede decir, no importa si es ramo, porque vamos a tratar de llegar al concepto. ¿Qué es empirismo? Eh, el Conocer, empirismo, bueno, conocer el mundo de los hechos por medio de la experiencia. Dice el compañero. A ver, ahí la compañera, gracias por tu participación. A ver si la compañera amplía un poco más eso. el empirismo es, bueno, por lo menos lo que me acuerdo siempre dice que afirma que cualquier tipo de conocimiento solamente puede proceder de la experiencia, de una reflexión que es interno o de una sensación que es externa. Y esta es Excelente. la única base que tiene el empirismo. Sí. Para el empirismo, entonces, la única fuente de conocimiento es la experiencia. Y la compañera mencionaba algo, reflexión interna. Ellos no utilizan razonar, por ejemplo, sino lo llaman reflexión interna. O sea, yo percibo mi entorno, reflexiono internamente y asimilo eso que veo en mi entorno. Entonces, ¿qué es el empirismo? Es una corriente en la que la experiencia sensible es la única fuente de conocimiento. A ver, les hago otra pregunta para vincular un poquito, porque estos temas ya lo hemos abordado. ¿Quiénes son los filósofos empiristas a quienes les hemos estudiado? John Locke John y David Locke y David Hume. Excelente, perfecto, muy bien, buenísimo, vamos avanzando. Así da gusto escuchar. Se plantean las preguntas y bueno, vamos generando las respuestas. Y es muy importante esto porque estamos haciendo una asociación, estamos vinculando una cosa con otra. Ven que acá no, nada se está dando de forma aislada, sino más bien vamos vinculando ya con, eh, con temas que ya hemos estudiado. De repente, si tienen posibilidad de escribir un poco ahí en el grupo de WhatsApp, que no puedo admitirle ya a más gente, por lo que no visualizo más esa pantalla inicial. Otra cosa, profe. Sí, La metafísica. sí. La metafísica es todo lo que está más allá de lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos. Eso es metafísica. Y la metafísica está muy vinculado a cuestiones racionales. O sea, nosotros podemos razonarlo, pero no podemos evidenciarlo. Por ejemplo, la idea de Dios, la idea de los santos, la divinidad de su madre, ¿verdad? Todo eso nosotros podemos razonarlo y a través de la fe nosotros podemos creer en eso, pero no podemos evidenciarlo. Está más allá de la física. Por ejemplo, la mitología.
Algunos seres mitológicos son metafísicos, porque son intangibles, no lo vemos, se siente, ¿verdad? Las leyendas, bueno, todo eso es metafísico, todo lo que no está en este mundo físico, o sea, que no tiene materia física es metafísico, ¿sí? Eso es metafísica. El empirismo, por ejemplo, no descarta todo tipo de conocimiento metafísico, porque para el empirismo se tiene que ver, tocar, medir, palpar, ver sus características. Y lo metafísico no podemos percibirlo a través de los sentidos. Yo, por ejemplo, si les digo ahora de que tuve una experiencia extraterrestre en donde he visto a seres de ciertas características similares a lo que vemos en ciencia ficción, ustedes a lo mejor van a quedar un poco dudosos. ¿Será que el profesor está bien o se le apareció nomás algo? Y alguien me dice, profe, ¿usted vio así concretamente? ¿Fue algo físico? ¿Alguien más lo vio? ¿O estuvo delirando en ese momento? ¿O con algún tipo de medicamento? ¿Verdad? Entonces, lo metafísico es todo aquello que no podemos demostrar de manera física, ¿sí? Entonces, la filosofía positiva descarta esto, no tiene en cuenta la teología, no tiene en cuenta la filosofía abstracta, no tiene en cuenta tampoco el empirismo como una corriente particular, ¿sí? Y por último, dice acá, la filosofía debe abandonar la especulación para convertirse en ciencia. ¿Qué significa especulación? Bueno, una corriente dice esto, la otra corriente es lo opuesto. La otra corriente dice esto, este filósofo dice otra cosa. Pero ¿de qué trata esto? Entonces, de acuerdo a Comte, la ciencia debe Especulación sería suponer, ¿verdad? es suponer. ¿Se dan cuenta ustedes que acá todo es una suposición desde el punto de vista de los filósofos? Cada filósofo a quien le estamos estudiando supone algo, especula algo. En cambio, la ciencia no es especulativa, la ciencia es objetiva. Por eso la ciencia tiene un objeto propio, tiene un método y es comprobable. Fíjense que Comte descarta el empirismo, pero sin embargo también sostiene que todos todos los conocimientos tienen que ser demostrables. Y todo lo que no se puede demostrar, que es metafísico, entonces no cae al campo de la ciencia. ¿Se entiende? Después ustedes, si quieren ver características de la ciencia, van a encontrar que todo responde a cuestiones comprobables. Ahora bien, la ciencia tiene también una característica que es la provisionalidad. ¿Qué significa eso? Que la verdad no está acabada. Se descubre una verdad, pero no es una verdad total. Hay otras verdades después que se le va agregando. Les doy un ejemplo. En la Edad Media, con el conocimiento teológico, se sostenía que la tierra era plana y que sus extremos era el abismo. Eso se creyó por mucho tiempo, se tenía como una verdad. Hasta que con Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, se comprobó que la Tierra era esférica. Y a partir de ahí también los navegadores se dieron cuenta que a través de cálculos matemáticos se comprobó de que, bueno, saliendo de un punto, uno va pero no va a caer en un abismo. Y después la ciencia nos demuestra de que la Tierra es geoide, o sea, es como una mandarina achatada, esférico achatada en los polos. Entonces, por ese lado, hablamos de provisionalidad. O sea, es una verdad no acabada, sino una verdad que va descubriéndose y también es cambiante. La sociedad en que vivimos nosotros actualmente, la nueva generación,
que son ustedes y en la cual nosotros formamos un poco parte también los que ya somos un poco más adultos, es muy diferente a la generación de nuestros abuelos, que vivían otra época diferente, con, con una ciencia más rudimentaria, con tecnologías más tradicionales. Entonces todo va cambiando, todo va ajustándose. Perfecto. Bueno, vamos bien hasta aquí. Entonces, estas son las características de la filosofía positiva, que descarta a estos tres. Muy bien. Por aquí me indican si pasamos a la siguiente diapositiva, o sea, si tienen a la vista, entonces continuamos. No, profe. No, bueno, entonces hago un procedimiento y ahí voy a tratar de... Ay, profe, ya Ahí cambió. ya cambió. Perfecto, gracias. Muy bien. De acuerdo a Augusto Comte, para que se dé este cambio de lo que hemos visto, bueno, vamos a descartar la teología, vamos a descartar un poco el empirismo y también a la filosofía. Entonces él habla de que nosotros como personas, como estudiantes, pasamos por tres estadios. ¿Qué son estadios? Son etapas de un proceso. Podemos llamarlos estados o estadios. ¿Sí? Y a medida que vayamos viendo, hagan un poco ustedes esa reflexión si realmente vamos pasando de eso en estas etapas. Bueno, él dice que conocer estas leyes, que vamos a ver ya seguidamente, permite prever resultados, orientar y regular la acción del hombre y de la sociedad según entiende Comte, para toda sociedad. De aquí el lema del positivismo, hay que saberlo. Saber para prever y prever para proveer. Y esto se da en la sociología. ¿Por qué caemos muchas veces en el mismo error las personas? Porque no prevemos. Sabemos ya, pero no prevemos. Esto se da en la vida personal, en las finanzas, en las administraciones, en las políticas, en todo. Entonces él dice, si yo sé, voy a prever. Y si yo hago esa previsión, voy a poder proveer. Acá no especifica de provisiones así puntuales de algo, sino se aplica en todo. Bien, vamos a pasar entonces por estos tres estadios para que podamos visualizar cómo se da esto. El primero es el estado teológico o ficticio. Corresponde a la niñez, domina la magia, la adoración de imágenes, el fetichismo, los fenómenos, se explican como producto de la voluntad de seres sobrenaturales. Históricamente, nosotros le hemos estudiado ya a los presocráticos, ellos pasaron de una creencia mitológica al uso de la razón. Y en la historia también hemos pasado en la Edad Media principalmente, por una etapa teológica, en donde la iglesia era la que creaban los dogmas. ¿Sí? Aquí están los dogmas. ¿Qué son los dogmas? Son los puntos de creencias que debemos aceptarlas así tal cual están, sin cuestionarlo. Cada uno de nosotros, de los que estamos en una determinada fe religiosa, hay cosas que desde la filosofía y ahí mentalmente nos preguntamos. Pero eso en la mente nomás, no preguntes ahí abiertamente porque vas a chocar con un sistema, con una estructura que te dice, cree sin preguntar. ¿Por qué? Porque es producto de la revelación. ¿Sí? Esto se dio en la Edad Media en un sistema llamado sistema feudal, que era un sistema en la que había también una forma de estratificación social y bueno, la forma de creencia, o sea, la iglesia y el Estado eran los que estaban ahí en la cúspide del poder. En nosotros este estado teológico se da en nuestra infancia, en donde recibimos la educación de nuestra familia hacia una determinada fe, dentro de una corriente religiosa.
Entonces, nos enseñan que el mundo fue creado por un ser superior, bueno, todo eso dentro de un marco de una creencia. Luego crecemos, vamos en la escuela, conocemos a gente, vamos al colegio y pasamos a una segunda etapa que es el estado metafísico o abstracto. O de la juventud del hombre, apela a la razón, pero abstracta, sustituye la noción de Dios por la causa metafísica que busca la esencia de las cosas. Esta etapa comienza con la Reforma Protestante y culmina con la Revolución Francesa. Bueno, aquí habla un poquito de la etapa de la historia, ¿verdad? La Reforma Protestante surgió con Martín Lutero en el año 1521. Él fue doctor de la Iglesia Católica e hizo unas tesis que contradecían los principios de la Iglesia y ahí hubo una división y bueno, de ahí surgió una corriente llamada corriente religiosa protestantismo. Eso, esta etapa, este estadio se extiende hasta 1789, que es la Revolución Francesa que se dio con la toma de la Bastilla. Bien, aquí hemos visto, ¿verdad?, la etapa teológica y aquí ya predomina la razón. Y al predominar la razón sobre esta etapa, esto se deja ya un poco de lado. ¿No les pasa a ustedes que, bueno, sabemos ya mucho y dejamos de lado ya un poco las cuestiones religiosas o las cuestiones de Dios? Vemos que todas las cosas giran ya más en torno a un aspecto sociológico, ¿verdad? Bueno, no les digo que esto por norma general debe darse así estrictamente. Lo que Augusto Comte hizo aquí es ilustrar un poquito las etapas por las cuales ha pasado la humanidad y por la cual solemos pasar también nosotros hasta llegar a una etapa de culminación, ¿verdad? A la cual él le llama el estado científico o positivo. Aquí, en esta etapa, razón y fe. Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona. Aquí le encontramos a los empiristas, le encontramos a los racionalistas, ¿verdad? Es razón y experiencia. Y aquí, sin embargo, se descartan estos dos para llegar al estado científico o positivo. El mundo está en movimiento, evoluciona hacia un estado social definitivo de realización de la humanidad. En el estadio positivo de adultez, donde el hombre deja de lado a Dios y busca una explicación científica y empírica de lo real. Aquí el hombre se hace la pregunta de la creación. ¿Cómo se creó el universo y todo lo que existe en él? Pero se busca ya una explicación y un fundamento científico. Ya no se recurre más a lo teológico ni a lo metafísico, sino a cuestiones comprobables. Y es así que surgen otra vez las teorías, la teoría del Big Bang, el evolucionismo, que no deja de ser teoría, que basados en evidencias hacen sus cálculos, pero son teorías. Por eso les digo que las verdades científicas también son o medias verdades o verdades un poco relativas también, porque no tienen una absolutez de comprobación. Porque imagínense, nos dicen, la Tierra se creó hace 200 millones de años. Y el filósofo escéptico va a decir, ¿y quién vivió eso para contar los años? ¿O cómo cuentan los años? Bueno, y todo eso forma parte de una cientificidad que se demuestra a través de un método, ¿verdad? Entonces, sintetizando, ¿cómo se llega a las ciencias? Se llega superando el estado teológico, el estado metafísico, para llegar al estado científico o positivo, ¿sí? Entonces, positivismo es sinónimo de ciencias. Profe, Sí, una consulta. ¿El iluminismo vendría a estar en el estado científico? siéndote sincero, el concepto no estoy encontrándole una... ¿Hablas de la ilustración? Sí, profe.
Sí, perfecto. Bueno, ahí sí de eso te puedo hablar. La ilustración es una corriente en la que se da predominio a lo metafísico, a la razón. Se deja el oscurantismo para poder... Albert, ¿podrías repetir el micrófono? Disculpen, les escucho con eco y yo me escucho con eco, ¿también es así? Bueno, ahora sí creo que ya... Bueno, la ilustración, ¿qué es la ilustración? La ilustración es una etapa en la que se pasó también aquí en la época de la Revolución Francesa, o sea, en el siglo XVIII, en la que se dejó de lado un poco el oscurantismo para utilizar la razón. Pero ¿de qué manera? Ya tratando de buscar explicaciones concretas, no basados en creencias religiosas, ni solamente en la razón, sino en cosas comprobables. Entonces, en ese sentido, sí te confirmo que el positivismo o el conocimiento científico forma parte de la ilustración. Ahora bien, iluminismo no, no encuentro vínculo con eso, ¿verdad? Porque al hablar de iluminismo me remonta a lo que hemos estudiado, San Agustín de Hipona, ¿verdad? La iluminación que se da en el hombre a través de la revelación de Dios, razón y fe, ¿verdad? Entonces, eh, englobando un poquito, ¿verdad? La pregunta de la compañera, sí. Ilustración, hoy día llamamos ilustrarse a la persona a quien se educa, ¿verdad? Ilustrarse es sinónimo de educarse. Muy bien, Gracias, profe. bueno, nace una nueva ciencia, una nueva filosofía positiva a la cual Comte lo llama sociología. Esta sociología tiene dos vertientes, es decir, estudia dos aspectos de la sociedad. A uno se lo denomina dinámica social, estudia las leyes de la sociedad en la cual se fundamentan la ley de los tres estadios, las tres etapas que vemos aquí. El progreso social. Comte plantea que la humanidad atraviesa por estadios progresivos y progresa hacia su evolución definitiva. Es decir, que podemos estudiar a la sociedad desde estas etapas por las cuales ha pasado. Una etapa teológica, una etapa metafísica y una etapa científica. Entonces, las sociedades tienen su cultura, su contexto, el tiempo en que se dio, ¿verdad? Que puede ser clasificado dentro de estas tres clasificaciones. Actualmente nosotros estamos en este estado científico, ¿sí? Por mencionar nada más para hacer una pequeña vinculación con la realidad. Bien sabemos que en la sociedad habemos personas que tenemos o hemos tenido la oportunidad de culminar una etapa de formación académica. Ahora estamos en la universidad, nos estamos proyectando algunos para una nueva profesión y otros para una profesión a la cual van a dedicarse. Otro sector de la sociedad no ha tenido la misma oportunidad que tenemos nosotros y no se han formado. Entonces, en lo personal, muchos quedan todavía en una de estas dos etapas. Tienen sus verdades a través de la filosofía de la razón o tienen sus verdades a través de la teología, no así en el conocimiento científico, de la cual son muy escépticos. Por un lado. Por otro lado, hay personas que tienen en cuenta estos tres estadios, dependiendo de las circunstancias. No porque uno esté con el conocimiento científico, debe dejar de lado el conocimiento teológico, ni el conocimiento metafísico. Podemos
tener y basarnos en estas tres etapas, ¿sí? Lo que Comte realizó es nada más una historicidad. Historió él cómo fue evolucionando la sociedad hasta llegar a este estado científico. Suelo poner como ejemplo el tema de las vacunas, ¿verdad? Eh, que ya lo hemos visto también con otras corrientes analizándolo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, mucha gente no acepta como la vacuna porque lo considera como un mal profético que va a dejar marcadas a las personas, ¿sí? Otros desde la filosofía o desde la razón y basado un poco también en las propagandas que hay, se niegan rotundamente a aplicarse a la vacuna por la incertidumbre que genera todo. O sea que no podemos confiar más en nadie. Si esto apareció de la nada y ya llevó a muchísima gente, ¿qué se espera de esas nuevas vacunas que están viniendo? ¿Cuál será el propósito de eso? ¿Será que va a limitar las facultades del hombre, la supervivencia, todo? Entonces, bueno, mejor no me aplico, dirán algunos. Y el que está en este estadio, sin embargo, dice, no, en la vacuna encontramos una posibilidad de vida. Y encontramos que los científicos, las ciencias médicas, todos coinciden en eso, ¿verdad? Y tratan de convencer a las personas que tienen argumentos dentro de estas dos clasificaciones, ¿sí? Entonces, la sociología estudia estas etapas, ¿sí? Por un lado, y lo llama dinámica social diacrónico. Luego está el estudio estático o sincrónico. Esto trata así de cuestiones ya más particulares de la sociedad, como por ejemplo el trabajo, las finanzas, la política, la economía. No son independientes entre sí, sino que todo está vinculado. Nosotros le necesitamos al doctor, al odontólogo, necesitamos un trabajo, necesitamos una familia, necesitamos un lugar en donde vivir, necesitamos del agricultor para alimentarnos, o sea, para que pueda generar los alimentos, la vestimenta, todo. Necesitamos de todo, así como la sociedad también necesita de nosotros. Entonces, desde la sociología se le estudia al hombre de todas las épocas de acuerdo a las condiciones comunes de existencia, ¿sí? Y de las circunstancias que lo afectan. Y por otro lado, también se hace un estudio de la historicidad y de la transición de cada etapa hasta llegar al estado científico. La ubicación e importancia de la sociología, su objeto de estudio, las leyes que rigen la sociedad, a través de métodos científicos. Y aquí algunas características del método científico. Se basa en la observación, en la medición, establecimiento de hipótesis, experimentación, ¿verdad? Muy vinculado a esto, y tiene un objeto propio. De manera que de esto se trata la propuesta de Augusto Comte, de que el hombre llega a un nivel en la que deja de lado los conocimientos teológicos, metafísicos, para sostenerse en un nuevo tipo de conocimiento que es la filosofía positiva, sociológica o científica. Profe, ¿Sí? puedo sumar un dato que a lo mejor no es tan importante, pero que cuando yo investigué un poco sobre Comte me llamó la atención, Sí. precisamente porque el fundador de la sociología, o por lo menos yo lo relaciono por ahí, cuando investigué sobre el estudio estático, Sí. Sí, sí, te escuchamos. la familia es el elemento fundamental en la sociedad, que no son los individuos los que forman la sociedad, sino la familia. Y es muy interesante porque se relaciona mucho con el hecho de que él trabaja mucho en la sociología, o por lo menos lo veo por ese lado yo. Sí, sí. Así mismo es. Y justamente en ese estudio estático él encuentra de que todas las sociedades, históricamente hablando, de todas las culturas, comparten
aspectos de existencias comunes, así como vos decís, ¿verdad? Familia. ¿Se acordarán ustedes? En sociología estudiamos, por ejemplo, individuo, grupo, sociedad, estudiamos los tipos de sociedades, estudiamos las diversas formas de políticas, estudiamos diferentes tipos de culturas y a eso él le llama el estudio estático, ¿sí? Estudio estático sincrónico. Sincrónico, ¿por qué? Porque se sincroniza horizontalmente todos los estamentos. Nosotros que vivimos ahora en la sociedad paraguaya, si partimos de un nivel de lo simple a lo complejo, encontramos individuo, familia, grupo, eh, clases sociales, sociedad, cultura, todo eso forma parte del estudio estático. Y hay muchísimas fuentes en las que vamos a encontrar informaciones muy interesantes, como por ejemplo la sociología de Joseph Fisher, que es un sociólogo, ¿verdad? Y ahí vamos a encontrar muchísimos temas de estudio estático. Y las investigaciones que hemos hecho mayormente en las instituciones educativas, investigaciones de ciencias sociales, son estudios estáticos. Si yo estudio, por ejemplo, a ver, la influencia de la tecnología en el aprendizaje, estoy haciendo un estudio sincrónico. ¿Por qué? Porque estoy viendo algunas variables evidenciables, o sea, evidentes y que pueden llevarse al campo científico. Ahora bien, si yo quiero estudiar la divinidad de un ser, ahí ya se me va a complicar, por una cuestión metafísica. No lo puedo llevar al campo de la observación, ni mucho menos de la experimentación. Sí de la hipótesis, pero esa hipótesis debe ser comprobable. Ahora vemos que hay mucha indignación social por las cuestiones de la influencia de la narcopolítica en todos los ámbitos de la sociedad. Y gente inocente está pagando por esa forma ilícita de, de interacción social, por decirlo, ¿verdad? Para no llamarlo por otro nombre. Entonces, eso también forma parte de un estudio estático. Habría que investigar cuáles son las razones, las circunstancias por las cuales se está fomentando y está en auge ese sistema, ¿verdad? Entonces, todo eso le involucra al hombre como ser social y también su contexto sociocultural. Gracias por tu participación. Y bueno, aquí para cerrar ya esta parte, hay una frase que dice que cada departamento del conocimiento pasa por 3 etapas. La fase teológica, el estadio metafísico, hasta llegar al estado o estadio positivo o científico. Bien, en el examen generalmente suele salir temas referentes al estadio, ¿verdad? Se plantea acerca de cuáles son las etapas, estados o estadios según Comte, ¿verdad? Estadios del conocimiento según Comte. Perfecto. ¿Preguntas hasta aquí? Cuando ustedes revisen el material van a encontrar muchos más detalles que van a enriquecer un poco más y va a dar un poco más sentido acerca de la transición de estas 3 etapas hasta llegar al conocimiento científico. Bien, vamos a cerrar por aquí con este tema y después pueden invitarle ahí en el grupo de WhatsApp a los compañeros que quieran ingresar, entonces para aprovechar este pequeño tiempo si es que están todavía ahí, para que puedan ingresar y para seguir con la corriente vitalista de Friedrich Nietzsche. ¿Está bien? Por favor, no se vayan todavía, yo corto nada más aquí y ya iniciamos seguidamente. Nada más cierro la grabación.